y vamos a hablar de la otitis de pileta, esta enfermedad del verano, o al menos en estos meses con mucho calor, es cuando más consultas en las guardias pediátricas de hospitales y de clínicas hay. Para hablar de este tema, para ayudarnos a nosotras las mamás a cómo prevenir, a qué tenemos que hacer en casa, estamos con el doctor, un otorrinolaringólogo, Claudio Aiciner. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. No, por favor. ¿Qué pasa que en esta época del año hay tantos casos de chiquitos con otitis? Sí, el agua en general es uno de los factores causantes. Sí, nosotros en la especialidad dividimos las otitis básicamente en dos grandes grupos. Lo que se llama la otitis externa, que es de la que vamos a hablar, la que pasa en este año, y la otitis media aguda, que en general es la que pasa al revés con el frío, en el invierno. ¿Sí? Las dos tienen el nombre de otitis. ¿Y las diferencias? Las diferencias es lo que indica el nombre. La otitis externa afecta el oído externo. Y si nosotros hablamos de oído externo, de la oreja, el pabellón auricular y el conducto auditivo, donde colocamos el dedito acá. Eso es donde llega ahí. Exacto, eso es el oído externo y que básicamente está revestido por piel. Entonces, cuando nosotros hablamos de una otitis externa, hablamos de una infección de la piel del oído. ¿Sí? Diferente es la otitis media aguda, que es una infección de la mucosa del oído medio y que se produce por otras causas y asociada generalmente a... Ya más adentro, que sería en el tímpano. Exacto, del tímpano hacia adentro y asociada generalmente a un resfrío previo, a frío y a otras causas, ¿sí? Bueno, como mamás, si tenemos chiquitos de 5, 6, 7 y de ahí en adelante, pueden manifestar, me duele la... ¿Qué hacemos con los más chiquitos? Con los bebés, con los chiquitos de un año y medio, que por ahí no tienen posibilidad de manifestar que les duele el oído. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que hacer una consulta? La otitis externa da distintos síntomas, es decir, da los mismos síntomas, pero se manifiesta de manera distinta según la edad. ¿Sí? En los bebés básicamente, digamos, no es tan frecuente la otitis externa, es rara, diría es mucho más frecuente la otitis media. De todas maneras hay que sospechar una infección del oído generalizado, cuando el bebé o el niño tiene temperatura, fiebre, decaimiento, muchas veces... Llora mucho, se lleva la manito al oído, al presionar sobre esto que se llama trago origina dolor o molestia y básicamente los lactantes y los niños pequeños dejan de comer. Tienen sensación de tendencia al abandono al alimento porque les duele justamente al comer. Todos estos son llamaditos de atención en donde nosotras las mamás tenemos que estar ahí atentas a algo está pasando. Correcto. Antes de continuar, invitamos a toda la gente a que opine respecto a este tema, a las mamás que están en casa y a las abuelas, que son muchas, y quieran hacerle alguna consulta al doctor. El hashtag es #otitis. Decías, Gastón. Sí, yo preguntaba porque, a ver, tengo a mi hijo... al del medio, a Bautista, con otitis externa. Me dieron un antibiótico porque tiene, obviamente, otitis lo dice, una infección, y me dieron alcohol boricado. Y me di cuenta que el alcohol boricado lo que hace es que apenas sale de la pileta, yo le aplico eso y ya está, santo remedio, no le molesta más. Después sigo con el antibiótico. Lo que me pasa ahora ¿es preventivo el alcohol boricado o es solamente para cuando los chicos manifiestan que les duele el oído? Yo particularmente no soy muy amigo del alcohol boricado, ¿sí? Por varias causas. Primero, porque muchas veces puede ocultar el síntoma. Segundo, porque no sabemos justamente si no lo vio un especialista, si no tiene, o sea, para esto estamos hablando del uso indiscriminado, ¿sí? La mamá que va a la farmacia dice, mi hijo le duele el oído, y el señor del mostrador de la farmacia le recomienda unas gotitas de alcohol. Pasa muy seguido. Claro, si tiene una otitis media, lo único que va a traer es perjuicio, no beneficio. El otro problema del alcohol boricado, el uso frecuente del alcohol boricado, es que el alcohol boricado, como le indica su nombre, está formado por alcohol y ácido bórico. Ese ácido bórico está formado por pequeños cristales. Cuando uno lo coloca de manera permanente en el oído, ese cristal va depositándose en el oído y lo va tapando. Entonces, muchas veces resuelve el problema de la infección, pero queda el oído tapado. O sea que ni siquiera de manera preventiva es recomendable el alcohol boricado. Se puede colocar ocasionalmente para alguien que sale del agua, alguna vez, pero no de manera sistemática. Muy bien, tenemos mensajes en el Twitter, la gente que escribe y pregunta. El hashtag es #otitis. Preguntas, Mariela, preguntas de la gente. Te voy a leer algunas. Mirá. A ver. ¿Es peligrosa? ¿Puede ser que el agua que se queda dentro del oído se pudra y cause consecuencias severas? Le pregunta Gaga al doctor. Perdón, no alcanzo a leer. Vamos de vuelta. Pregunta si es peligrosa
Y si Sí, puede es ser que el peligrosa la agua otitis. que se queda dentro del oído se pudra y cause consecuencias más El serias. agua que queda Sí, dentro del por oído se supuesto. puede pudrir. El agua en general está contaminada. El agua en general, tanto de las piletas como del río y un poquito menos del mar, está contaminada. Es decir, una de las cosas más importantes que la gente tiene que saber es la prevención. ¿Sí? La prevención es, antes de empezar la temporada de verano, antes de ir a una pileta, al río, al mar, la persona tiene que ser examinada y hay que mirar el oído. Siempre. Siempre, es lo aconsejable. ¿Y por qué no lo hacemos? Cuando el oído está limpio, es decir, cuando la piel está sana, el oído no tiene cera, es mucho menos propenso a tener infecciones. Es muy común la persona que tiene una pequeña escoriación en la piel o que tiene un tapón de cera. Entonces lo que suele pasar es que el agua justamente entra pero no sale. Y al quedar Y ahí es donde estancada el empieza el agua, problema. ahí comienza la infección. Perfecto. ¿Hay diferencia entre la bacteriana y la virósica? En general las otitis suelen ser bacterianas. Existen virales, existen también otitis por hongos, micóticas, pero la más frecuente es bacteriana. ¿Y en qué momento decidimos consultar con el médico? Cuando sabemos que el nene tiene un dolor de oído, ¿vamos directamente al médico o podemos hacer algo primero en casa antes de llegar a la consulta al otorrino o al pediatra, ¿no? Si son chiquitos. Sí, por supuesto, si está dolorido se le puede dar un analgésico, se puede intentar colocar una gotita, calmarlo. Cuando es un niño, obviamente puede ir al otorrino y también puede ir a su pediatra. Los pediatras están entrenados y avesados para mirar oídos y habitualmente van a resolver la situación también. Indicaciones para cuidar el oído, ¿qué podemos hacer de manera preventiva para cuidar el oído? No usar hisopos, básicamente, no colocarse nada adentro. ¿Cómo el hisopo no? Mirá. Hisopos no. Pero la mesa. sin hisopo, sin alcohol boricado. ¿Cómo nos limpiamos Tengo que el volver oído? a nacer? El oído, nuevamente, cuando el oído está limpio, no sufre en general enfermedades. El hisopo puede ser bueno para limpiar en los bebés y los lactantes el pabellón auricular. Por fuera, por o sea, fuera. la oreja, Pero no cuando el adentro. hisopo va adentro corre el riesgo, que es una maniobra ciegas, con lo cual puede lastimar. Y segundo, si hay cera, la empuja para adentro y favorece al revés la Se hace formación un del tapón tapón. de cera. Exacto. ¿Y cómo hacemos para sacar la cera cuando hay cera en el oído? Bueno, es muy fácil. Va al médico otorrinolaringólogo, nos viene al consultorio. Ay, qué- Pensé que me iba a decir con la A mí y a aspiradora. los cientos de colegas que disponemos en Argentina, se colocan a veces unas gotas para remover el cerumen y otras veces cuando es pequeño el tapón se saca en el momento y se soluciona el tema. Y a los chiquitos estar controlándolos todo el tiempo, ¿no? Cuando están ahí en la pileta, en el mar. Básicamente, y el otro tema, ajeno a la otitis, pero también muy común en esta época del verano, es los chiquitos que se llevan cosas al oído en la playa o en los lugares de juego y se colocan cuerpos extraños en el oído. Entonces, estar atento a eso, a que el oído esté limpio y sano. A mí me decían de chiquito que el agua de mar limpiaba, que limpiaba toda la zona de nariz, oído, garganta. ¿Es así? El agua de mar tiene la particularidad que como es con alto contenido de sal, de cloruro de sodio, en algunos pacientes, algunas personas que tienen cuadros sinusales, rinosinusales, a veces les mejora un poco. Hace bien, viste que las abuelas te decían Sí, el agua de mar el tragar hace un poco bien. de agua de mar a veces limpia el seno paranasal y lo mejora. Descongestiona Puede todo, pasar ¿no? eso. Sí. A mí me pasa, es verdad. eso. Yo tengo sinusitis Sí. y otitis crónica. Mi mamá me ponía unas gotitas de agua con sal recalientes en la nariz cuando tenía todo tapado y salía todo. Sí. En el mar lo mismo. Tenemos más mensajes de la gente, ya saben, pueden opinar con el hashtag numeral otitis o al usuario del canal que es @C5N. Las consultas de las mamás, de las abuelas y de muchos papás, por supuesto, que están del otro lado y que tienen dudas. Florencia dice, ¿cómo me cuido de la otitis? ¿Qué tengo que hacer para que no me entre agua cuando me meto abajo del agua? Tapón. Básicamente, si la persona ingresa al agua a nivel superficial de una pileta, de un río, es decir, nada, solamente tener los oídos limpios y nada más. Cuando finaliza la actividad acuática, secar bien los oídos. ¿Cómo se secan? Eso le iba Con a una preguntar. toalla, la puntita de la toalla que ingrese el conducto aditivo, con eso es suficiente. O en épocas de invierno, alguien que practica natación puede un poco desde lejos acercar alguna fuente de calor, un secador de pelo, para que no... De lejos. De lejos, para que no quede humedad en el conducto. Para aquellos que hacen actividad acuática profesional, es decir, o que pasan 7, 8 horas por día, puede ser necesario o útil usar unos tapones. Como Los recién tapones sugería preventivos. Guillermo. Si yo hago básicamente- una vez por semana natación, tapón no.
No es necesario. Si el agua de la pileta supuestamente es limpia, no es necesario. ¿Y usted? Y vamos todos con los tapones a la pileta. ¿Por qué hay Sí, gente es que es más preventivo, propensa que otra? pero ¿Decías, Guille? ¿Por qué hay gente que es más propensa que otra? Por ejemplo, yo no hice nunca una otitis, pero mi hijo, Valentino el mayor, hizo 4 ya. Porque hay ejemplo. gente más propensa a tener otitis a otra, porque hay gente que la tiene de manera crónica, ¿no? O repite todos los años sí, una otitis. básicamente por eso, porque no hacen el control preventivo, porque suelen tocarse con algo del oído, entonces tienen escoriaciones previas, porque tienen tapón de cera y no lo revisan, o porque su piel ya tiene esa predisposición. En esos casos, ahí sí indicaría el tapón preventivo. Me dice tapón de cera y no puedo evitar recordar esto que hacían las abuelas, que mucha gente en la actualidad la sigue haciendo. El tema del cono de diario prendido, fuego arriba, metido en el oído. ¿Qué es eso? ¿Es mito? ¿Realmente funciona? ¿Saca la cera acumulada? Ya sé la respuesta, pero se lo tengo que preguntar, doctor. Eso es una costumbre que viene del campo, ¿sí? En el campo le llaman el famoso cucurucho. El cucurú. Entonces colocaban un papel especial, no cualquier papel de diario, ¿sí? Le prendían un poco de fuego, parece una cosa cruenta, pero es así lo que hacían. No, se prendía el papel, no llega el Sí, fuego sí, al oído. Y tenía el papel la particularidad que se apagaba rápidamente. Con eso, al retirar el cucurucho, supuestamente extraía el tapón de cera. En algunos casos funcionaba, pero el riesgo que implica y la actividad poco científica hoy en día con los métodos que tenemos para examinar un oído y sacar la cera no sería algo muy recomendable. Hay que ir al otorrino. Doctor, tenemos en casa un chiquito ya con otitis. ¿Cuál es el tratamiento que se aplica? O las mamás que están ahí y que deciden ahora hacer la consulta al otorrino, ¿es un tratamiento largo, es un tratamiento invasivo, tranquilo, sobre todo con los chiquitos más chiquitos, no? No, básicamente la otitis hoy en día es un cuadro que tomado a tiempo se resuelve en un 100% y sin secuelas, y cuando es bacteriana la indicación del antibiótico correcto. En el caso de que sea una otitis media no se usan gotas. En el caso de la otitis externa, la que aparece en esta época, habitualmente se puede acompañar con una gota con antibiótico, más que el alcohol boricado, un analgésico en las primeras 48-72 horas si hay dolor, y generalmente con eso cura por completo. Y por supuesto la restricción al ingreso del agua. ¿Por cuántos días? Básicamente de 5 a 7 días hasta que el oído esté absolutamente curado y no haya riesgo de reinfección. Tenemos más mensajes de la gente en la red social Twitter @C5N y el hashtag que es #otitis. Preguntan por ahí, ¿puede ser que me lastime el oído los tapones? No, el cuando es de material de silicona, que es el recomendable, no tiene por qué lastimar. ¿El dolor del oído es duradero? Pregunta Juan Pablo Fernández. Sí, si no se trata, va a seguir con dolor. ¿Y qué pasa si no se trata? Y si no se trata, digamos, ser una infección más puede aguda. pasar dos cosas, que se cure solo, como pasaba en la época preantibiótica, y que cure solo sin secuelas o que cure solo con secuelas. ¿Y las secuelas cuáles serían? Y las secuelas pueden ser, en el caso de la otitis externa, puede ser una lesión permanente, una estenosis, es decir, una reducción de la luz del conducto auditivo, una tendencia a la reinfección. Hay que tratar, hay que ir al médico. Seguimos viendo las preguntas de la gente, @C5N, #otitis. Allí pueden hacerle la consulta que quieran al médico. Estamos hablando de la otitis. Dice, ¿hay otitis parasitosa o producida por parásitos? Sí, son raras. Hay otitis producidas por ejemplo, está la famosa miasis, que es, digamos, esto se ve también en gente abandonada, en lincheras, en algunas personas del campo, donde por falta de aseo personal, entre esas partes el oído, se depositan pequeños huevos o larvas y pueden crecer, digamos, moscas u otro tipo de parásitos dentro del oído. Conozco un caso de alguien que iba en el auto, doctor, entró una mosca por la ventana, no se dio cuenta que quedó en el oído y tuvo un problema serio. Sí, puede pasar. Bueno, ¿tenemos más preguntas de la gente? Para el doctor Claudio Aiciner, él es otorrino laringólogo y nos está desasnando con algunas preguntas que tenemos las mamás, sobre todo en esta época del año en donde hay muchísimos casos de otitis.
Lo sentimos, esta página no existe. No existe. Desaparecieron todas las preguntas de la gente. En fin, pero creo que, bueno, no sé si hay algo más para agregar que no hayamos preguntado. Dijo que hisopos no, nos sorprendimos todos acá, pero bueno, lastima el oído. Alcohol no dentro del conducto, sí afuera. Alcohol boricado, limitado. ¿A cuándo duele? Hay que esperar a que duela. Cuando molesta el agua, no antes de que moleste. Y siempre la consulta al médico, ¿no? Y la consulta, porque la consulta a tiempo, el diagnóstico a tiempo hace que el oído cure de manera completa, sin lesiones, y permite una calidad de vida y un oído sano para toda la vida. Preguntan por Twitter, ¿puede ser que el dolor llegue a reventar un tímpano? Ese es el dolor o la infección, ¿no? Sí, ese es el caso de la otitis media. La otitis media aguda es muy común y suele pasar que se inflama la membrana timpánica, esa membrana timpánica se perfora. Al perforarse muchas veces sale contenido de pus y es la famosa supuración. Es decir, es el paciente que viene al consultorio mostrando... Con una otitis avanzada. Exacto. Sería. Y muchas veces al revés, en el momento que se perfora el tímpano es cuando cede el dolor. Entonces dice, tenía mucho dolor, se me perforó el tímpano, o no lo sabe lo que pasó, dice, supuró el oído y me alivió el dolor, pero ahora tengo secreción. En ese caso hay tratamiento y hay recuperación, Por ¿no? supuesto. Por supuesto. Entonces siempre hay que ir al médico. Con los más chiquitos consulta con el pediatra en tal caso deriva con el otorrino, en el caso de que sea una infección más importante. Correcto. Bueno, el doctor Claudio ay, mira, es tan difícil el apellido. Sobre el final fallamos. Veníamos tan bien y sobre el final fallamos. ¿Me ayudás, Claudio? Aiciner. Aiciner, ahí Lo recuperamos, perfecto.